Muy buenos días, hermanos de Centro de Plenitud. Un placer poder acompañarlos en este día, gracias a estos medios de comunicación, a estas redes. Agradezco al pastor Raúl la oportunidad de llevar la palabra en este día y al cielo el privilegio tan grande que me da de compartir esta enseñanza con ustedes. Yo les bendigo en el nombre de Cristo Jesús y oramos al Señor para que Él nos guíe en este momento, para que el Espíritu Santo tome control de todas las cosas y de todas las situaciones y podamos compartir en este tiempo una palabra que nos edifique, que nos enseñe, que nos prepara y que nos ayude en ese camino para llegar al final a la presencia de Cristo Jesús por toda la eternidad. Gracias, Padre Santo, te damos y te pedimos que tu Espíritu, Señor, nos guíe en este propósito. Amén, amén y amén. Hoy he traído un tema que hemos titulado Los deberes del buen cristiano. Creo que esta predicación usted la ha escuchado muchísimas veces, en enseñanzas, en predicaciones, en comentarios, en escritos. Usted siempre ha encontrado que se nos enuncia una serie de deberes cristianos. Y cuando nosotros asistimos a la congregación y en las enseñanzas, se nos recuerdan estos deberes para que no los olvide. Hoy se los voy a enumerar, hoy se los voy a recordar. Es una predicación que seguramente usted dirá que es repetitiva y que seguramente usted ya la conoce perfectamente porque usted es un buen cristiano. Voy a hacerle una relación de esos deberes que normalmente nosotros escuchamos en las congregaciones, en las iglesias, en las predicaciones y en las enseñanzas. Dicen esas predicaciones, o suelen decir esas predicaciones primero, los deberes del buen cristiano. Asistir a la congregación con regularidad, ayudar a preservar la sana doctrina, a ayudar a afirmar a los nuevos hermanos en el Evangelio, asistir a todas las reuniones de los grupos que usted sea miembro, discipular a otros miembros de la iglesia, compartir el Evangelio con los de afuera, la gran comisión, someterse a las autoridades constituidas dentro de el organigrama de su congregación. Diciéndolo de otra manera, usted debe asistir a la congregación. Usted debe asistir a la congregación porque es uno de sus deberes. Pero usted también debe ser defensor de la sana doctrina. Puede que no la sepa, pero usted debe defender la sana doctrina. Usted debe ayudar a afirmar a otros hermanos en el Evangelio, así usted no esté firme en el Evangelio. Debe asistir a todas las reuniones. Usted se comprometió, entonces usted debe asistir a todas las reuniones. Debe discipular a otros miembros de la iglesia. Quizás a usted tampoco lo discipularon. Debe compartir el Evangelio con los que están afuera. Espero que le hayan enseñado a compartir el Evangelio con los de afuera. Y someterse a las autoridades. Bueno, es claro que la palabra nos enseña que nosotros debemos someternos a toda autoridad porque toda autoridad depende de Dios. Pero no solamente nos dice que debemos, que estos son nuestros deberes, sino que hay unos pequeños detallitos adicionales que nosotros debemos realizar, ajustar, modificar, cambiar en nuestra vida, tales como los siguientes. Nos enseñan que nosotros debemos morir al viejo hombre, que nosotros debemos dejar de ser lo que somos. Nos piden también que ahora valoremos más a los demás que a nosotros mismos. También nos dicen que debemos diezmar, ofrendar, dar primicia, hacer votos, etcétera. También nos dice que debemos ayunar, vigilar y orar. Que, que debemos olvidar lo que sabemos y aprender ahora una nueva doctrina. Y que también debemos aprender a someternos porque esa es la actitud de un buen cristiano. Si usted se da cuenta, es una gran cantidad de cosas que nosotros tenemos que hacer. Es una gran cantidad de deberes, de obligaciones, de responsabilidades, de cosas que se nos dice que nosotros debemos hacer. Eh, si de eso se tratara, creo que entonces yo ya terminé la predicación. ¿No cree usted?
O sea, si ya era la predicación era enumerar los deberes del cristiano, creo que ya los enumeré y creo que con eso estaría haciendo una muy buena predicación. Es más, si usted quiere, yo le puedo recordar los versículos bíblicos que sustentan cada uno de esos puntos. Mm, Alguien me dirá que eso es muy difícil, pero cualquier hermano también le enseñará a usted que si usted persevera y usted le pide la ayuda al Espíritu Santo, todo esto que se nos enunció es posible. Yo creo que esa es la actitud, la enseñanza, la forma en que se nos ha recibido en la iglesia, la forma en que se nos ha formado. A mí lo único que me salta a la duda, me asalta una pregunta, es, ¿es eso todo la vida cristiana? Esos cumplimientos de esos deberes, esos procesos, ¿eso es todo lo que es una vida cristiana? ¿Eso es ser buen cristiano? ¿Cumplir con esos 10, 12 elementos que hemos enunciado? ¿Eso es suficiente y eso estará determinando que nosotros seamos buenos cristianos? A mí me parece que nosotros debemos estar olvidando alguna cosa. Nosotros debemos estar como iglesias, como congregaciones, olvidando alguna parte del proceso en alguna parte. Nosotros sabemos muchas cosas de la doctrina, de la ley, de lo que dice la Biblia, de lo que nos dicen los pastores, en lo de que nos enseñan quizás los maestros, los discipuladores, etcétera, etcétera. Pero me queda una pregunta, con esto que hemos escuchado hasta aquí, ¿nosotros realmente estamos siendo buenos cristianos? ¿Realmente en eso consiste la vida cristiana? Creo que estamos olvidando algo y eso me trae a memoria algo que dijo Cristo, un par de versículos que dijo Cristo y que agregaba que sobre ese mandamiento dependía toda la ley. Algo que dice que sobre eso depende toda la ley. Y traigo esos versículos que son la base de la predicación y vamos a ver los deberes de un buen cristiano con un poquitico de visión más amplia. Dice la palabra del Señor en Mateo 22, 36, 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Me parece que nosotros en nuestros procesos de deberes cristianos estamos olvidando el principio, la razón y la base de todo lo que se hace para Dios. A mi entender, cuando uno lee los dos versículos, los versículos del 36 al 40, uno los lee y es el orden en que se dicta la norma. Nos está hablando de amar a Dios, de amar al prójimo, etcétera, etcétera. Pero me parece que la aplicación es en sentido inverso. O sea, tenemos que aplicarlo de manera inversa. Entonces la aplicación sería de esta manera. Me debo amar a mí mismo para tener capacidad de amar al prójimo. Me debo amar a mí mismo para poder amar a Dios. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo o si estoy equivocado en la interpretación, pero los versículos me están diciendo que lo primero que nosotros debemos hacer es amarnos a nosotros mismos y que ese amarnos a nosotros mismos nos da la capacidad, el entendimiento de amar al prójimo y también la capacidad de amar a Dios. Entonces, cualquier cosa que yo haga, decida realizar, parte del amor que me tenga a mí mismo. En ese amor radica la fuerza la fuerza y el valor y el poder para hacer las cosas. Entendiendo que el amor me lo enseña Dios y que la realización de cualquier cosa en mi vida debo hacerlo con la ayuda imprescindible del Espíritu Santo. Pero que el amor que me tenga a mí mismo es base y es sustento, como dice el Señor Jesucristo, de toda la ley.
Nosotros debemos entender en qué consiste ese verdadero amor. El verdadero amor es el que quiere el verdadero bien. Y todo el que aspira a poseer el verdadero bien encuentra la felicidad. Por lo tanto, el cristiano no puede menos que desear para sí el verdadero bien. Dicho esto, debemos decir que cumplir los deberes externos, sociales, como miembro de una congregación, es importante. Pero creo que más importante y basado en este versículo, yo debo conocer primero los deberes que tengo para consigo mismo. Yo debo conocer los deberes que como cristiano tengo para mí. Porque si el fundamento o la base de la ley es el amor que yo me tenga a mí mismo, cualquier cosa que haga después de eso significa que está bien sustentado, partiendo del conocimiento de los deberes que debo tener conmigo mismo. Cuando yo hablé de los deberes cristianos, seguramente usted pensó en esa lista de los 12 deberes que enunciamos anteriormente, pero yo me quiero centrar en los deberes que nosotros tenemos con nosotros mismos para que ese amor sea práctico y verdadero en nuestra vida y eso nos dé la capacidad de amar al prójimo y la capacidad de amar a Dios. Repito, entendiendo que el amor nos lo está enseñando Dios y entendiendo que es imprescindible la ayuda del Espíritu Santo. Primero, ¿qué deber debemos cumplir nosotros con nosotros mismos? Nosotros debemos valorar nuestra individualidad. Nosotros debemos aceptar que nosotros somos un yo irrepetible, que tenemos una personalidad irrepetible y que esa personalidad y ese yo fue creado por Dios. Y Dios me dice que a ese yo y a ese ser irrepetible que yo soy, dice Dios que me ama. Entonces, si Dios me ama, yo no puedo subvalorar lo que yo soy individualmente. Yo debo valorar mi individualidad y en cualquier ambiente social, político o religioso, yo debo permanecer siendo la persona que individualmente soy. Por eso debemos reconocer y valorar lo que se dice en Génesis 1:26, que nosotros somos semejanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primer deber como cristiano, valorar mi individualidad. Segundo deber como cristiano, debo cuidar mi autoestima. Yo debo autovalorarme, yo debo saber cuánto valgo, yo debo tener mi autoestima en el lugar correcto. Debo respetarme a mí mismo, porque si no me respeto a mí mismo, ¿cómo pediré que los demás me respeten? Nosotros debemos tener una valoración y reconocernos a nosotros mismos sin despreciar a los demás, pero también siendo conscientes que en Cristo Jesús tampoco estamos por debajo de nadie. Nosotros debemos tener una autoestima equilibrada en nuestra vida. Nosotros, como tercer deber como cristianos, debemos buscar nuestra realización, desarrollar nuestras facultades, ejecutar nuestros dones, ejecutarlo sin complejos, sin dudas, no solo lo espiritual, sino también lo profesional. Nosotros debemos buscar la realización en nuestra vida de todas las áreas de nuestra existencia. Por eso en Primera de Corintios dice la palabra, Primera de Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, tenemos que buscar valorar nuestra individualidad, tenemos que equilibrar nuestra autoestima, pero también es deber de nosotros como cristianos buscar nuestra realización en todas las áreas de nuestra vida, espiritualmente, profesionalmente, como padre o madre, como hijo, como parte de una sociedad. Nosotros tenemos esa obligación, ese deber como cristianos de
buscar nuestra propia realización. Nosotros debemos también, como deber cristiano, para nosotros mismos, perfeccionar nuestras capacidades. Que yo tenga un real sentido de en qué soy competente. Yo debo reconocerme a mí mismo y perfeccionar mis capacidades y reconocer para aplicarlo en el mundo, en la sociedad, en la familia, en la iglesia, y saber para qué yo soy competente, pero no solamente ser competente, sino tener la responsabilidad de asumir esas competencias de manera que dé fruto y beneficio hacia los demás, como la palabra nos está enseñando. Dice la palabra del Señor en Hebreos 5, capítulo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Quiere decir que nosotros debemos ejercitarnos, que nosotros debemos perfeccionar nuestras capacidades. Ese es un deber cristiano con nosotros mismos. Nosotros también como deber cristiano para con nosotros mismos es que nosotros tenemos que reconocernos que no solamente somos individuales, sino que somos seres sociales. Yo tengo que reconocer que yo tengo una individualidad, pero que esa individualidad funciona también con las individualidades de los demás, y entonces me convierto en un ser social, porque mi conducta como creyente no es para mí, mi conducta como creyente es hacia los demás. Por eso nosotros somos llamados a dar testimonio. Por eso dice en Efesios 2:7, Efesios 2:7, la palabra del Señor dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros fuimos llamados por el Señor. Nosotros somos creyentes, nosotros somos cristianos, pero somos cristianos para que nosotros actuemos en un ambiente social y seamos convertidos en testimonio de lo que Dios hace en los que creen en Cristo Jesús. Entonces es un deber también para conmigo mismo reconocerme y entender que soy un ser social. Nosotros debemos también como obligación, como deber para con nosotros mismos, elevar nuestro nivel de autoprotección. Nosotros debemos aprender a cuidarnos, nosotros debemos aprender a defendernos, nosotros debemos aprender a protegernos. Nosotros debemos evitar en nuestra vida todo lo que es perjudicial para el espíritu, perjudicial para el alma y perjudicial para el cuerpo. Si hablamos del espíritu, nosotros ¿con qué estamos alimentando nuestro espíritu? Si hablamos del alma, ¿con qué estamos alimentando nuestra alma? ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son nuestras costumbres? ¿A qué dedicamos nuestro tiempo? Y si hablamos del cuerpo, preguntas como usted se alimenta bien, usted cuida su peso, usted cuida su salud, usted hace ejercicio, usted se capacita en el conocimiento de su propio cuerpo para entenderlo y para cuidarlo. Primera de Corintios, dice la palabra del Señor, en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, el cuerpo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros debemos elevar como deber cristiano para nosotros mismos, elevar el nivel de cuidado y de protección hacia nosotros, elevándolo, cuidando qué le damos al espíritu, qué le damos al alma y qué le damos al cuerpo. Esto habla de un hombre o de una mujer integral que cuida todas las áreas de su vida. Pero también como deber cristiano para nosotros mismos es que nosotros debemos vivir en un sano equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros debemos buscar un legítimo
esparcimiento, recreo, actividades que quiten de nosotros el estrés, la presión, el cansancio mental, físico y emocional. Nosotros debemos equilibrar las acciones de nuestra vida. No todo es trabajo, no todo es iglesia, no todo es diversión, no todo es fiesta, no todo es parranda, no todo es juego. Nosotros debemos equilibrar todas las áreas de nuestra vida para que nos ayuden a desarrollar nuestras capacidades en todas las áreas de nuestra existencia de manera equilibrada. También es necesario que nosotros entendamos que nosotros somos responsables y es deber nuestro cuidar o permitirnos a nosotros comprometernos con el proceso de nuestra propia edificación. Esa edificación se construye sobre Cristo Jesús, pero se establece en nuestro espíritu. Por eso la palabra nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros tenemos o somos responsables y es nuestro deber de cristiano para con nosotros mismos edificarnos, porque a través del conocimiento de la palabra, a través del estudio de la palabra, dice que seremos perfectos, enteramente preparados, que no nos faltará nada, pero que por sobre todo estaremos preparados para ejecutar todas las buenas obras que dispone Dios. También nos dice la palabra del Señor, como deber como cristianos para nosotros mismos. Nosotros debemos reconocer nuestra identidad. Nosotros debemos tener absolutamente clara nuestra identidad. Nosotros, según la palabra, somos hijos de Dios. Según la palabra, somos embajadores de Él. Según la palabra, somos quienes debemos manifestar el amor de Dios al mundo. Según la palabra, somos quienes debemos salvar al mundo. Pero nosotros realmente nos reconocemos en esa identidad. Realmente todo esto que decimos corresponde a lo que nosotros ejecutamos o realmente nosotros cumplimos con ese deber cristiano con nosotros mismos de reconocernos en nosotros mismos. La palabra nos enseña que nosotros la vida misma nos enseña que nosotros debemos emanciparnos de nuestra familia. Los hijos se tienen que ir de la casa. Los hijos tienen que volar del nido de la casa. Mientras fueron del nido, mientras fueron de la casa, el padre o la madre normalmente le recuerdan a ese hijo que tiene que vivir bajo las normas, bajo las leyes de esa casa que estipularon el papá y la mamá. ¿Cierto? Pero una vez vuela de la casa, una vez alcanza su independencia, él tiene que construir su propia identidad. Nosotros debemos construir nuestra propia identidad en el sentido de ser quienes debemos ser y quienes queremos ser, no lo que nos dijeron o no lo que nos impusieron. Y nosotros debemos trabajar en eso. Dice la palabra en Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Nosotros en nuestra identidad tenemos que desarrollar un carácter que primero nos ayude a identificarnos, saber lo que nosotros queremos ser, saber lo que nosotros queremos hacer, pero que la primera batalla que nosotros debemos librar en el reconocimiento de nuestra propia identidad es saber que somos capaces a través del Espíritu Santo de controlarnos a nosotros mismos, que nosotros, como escuché en una frase en estos días, que nosotros somos como cristianos capaces de responder a las circunstancias de la vida
desde el espíritu, pero que no reaccionamos a las circunstancias de la vida desde nuestras emociones. Son conceptos que nos ayudan a entender que nosotros debemos aprender en nuestra identidad a saber que somos espirituales y a que debemos vivir espiritualmente, respondiendo a las circunstancias de la vida desde el espíritu. Pero también la palabra me enseña que yo tengo que poner en orden mis prioridades. Es un deber como cristiano para conmigo mismo que yo tenga clara la lista de mis prioridades en mi vida. Se requiere por tanto, que la persona asuma la responsabilidad de sí misma, porque no podemos dejarle la responsabilidad de nuestra vida y de nuestras decisiones a los padres, a la mamá, al papá, al jefe de la empresa, al pastor de la iglesia, a un pariente, a un hermano, a un líder. Nosotros tenemos que tomar responsabilidad de nuestra vida. Nosotros tenemos que decidir cuál es el orden en el que nosotros vamos a vivir. Cuando nosotros éramos hijos de papá y mamá, nosotros estamos sometidos al orden que establecieron papá y mamá en la casa. Pero ahora nosotros estamos ante la presencia del Señor y Él nos invita a que recibamos a Cristo Jesús en nuestra existencia. Y eso es lo que nosotros llamamos conversión. ¿Y en qué consiste la conversión? La conversión consiste en que en el orden de mis prioridades, yo considero más importante aceptar en mi vida el orden establecido por Dios, por Cristo y por el Espíritu Santo, aceptar ese orden en mi vida que mi propio orden o el orden que me impusieron los demás. Eso es lo que se llama tomar unas prioridades en mi vida y ponerlas en orden y hacer una conversión. Entonces yo acepto ahora como cristiano, y es mi deber reconocerlo en el orden de mis prioridades, que es para mí más importante vivir y obedecer las órdenes de Dios que las opiniones de los demás, aún de los que me han enseñado, y que por encima de mis propios conceptos yo debo entender que es más importante obedecer a Dios. Eso es poner en orden nuestras prioridades como deber cristiano para nosotros mismos. Nosotros también como cristianos debemos desarrollar nuestra autodeterminación. Nosotros debemos reconocer que cada día la vida nos va poniendo en puntos especiales de la vida donde nosotros tenemos que tomar decisiones. Pero nosotros debemos autodeterminar nuestra existencia. En Lucas, capítulo 9, versículo 51, dice la palabra del Señor: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cristo estaba ante el conocimiento de todo lo que iba a padecer para llegar a cumplir el proceso del plan de salvación para el hombre. Pero él entendía que una vez cumplida en obediencia a la palabra del Señor, lo que el Dios le había ordenado, él iba a recibir galardón, él iba a ser reconocido. Pero él se autodetermina voluntariamente a aceptar el sacrificio. No lo hace por la imposición, lo hace con una aceptación de alegría en el corazón. Hay cosas en las que nuestra autodeterminación nos debe llevar a cosas que inclusive no nos agradan. Muchos de nosotros no nos agrada la disciplina, a muchos de nosotros no nos agrada la corrección, a muchos de nosotros no nos agrada el consejo, pero la palabra me dice que yo tengo que vivir en disciplina, que yo debo aceptar la corrección del Espíritu, que yo debo vivir en un proceso de cambio, y lo único que puede llevarme en ese canal de cambio en mi vida es mi autodeterminación. Yo debo ser una persona decidida. Y por eso la palabra me dice en el Evangelio que mi sí debe ser sí y mi no debe ser no, porque es nacido de un carácter que tiene capacidad
de autodeterminación. Entiendo aquí y ahora que en este momento nosotros tenemos unos deberes que cumplir en la congregación, unos deberes que cumplir con la iglesia, unos deberes que cumplir con la sociedad y con el mundo, y una gran lista de deberes en nuestras actividades. Pero entendiendo que el fundamento de la ley, como dice Cristo Jesús, es el amor que me tenga a mí mismo, debo partir del conocimiento y de la aplicación en mi vida de los deberes que como cristiano debo cumplir para mí mismo. El proceso de nuestra transformación es interno y de adentro hacia afuera se manifiesta. Una persona que tiene dificultad para cumplir los deberes cristianos externos, seguramente es porque él no ha cumplido en sí mismo los deberes cristianos con esa misma persona. Yo tengo que cumplir en mi ser interno esos deberes cristianos porque debo amarme a mí mismo y debo cumplirlos porque ese es el orden que Dios pide que yo cumpla, que yo me ame a mí mismo, que a través de amarme a mí mismo ame al prójimo y que amando al prójimo también estoy amando a Dios. Entonces, ¿tenemos deberes cristianos? Sí, pero debemos ser conscientes que primero son los deberes internos y luego los externos. Que los externos son la manifestación del cumplimiento de los internos en nuestra vida. En eso que Dios nos enseña que siempre hablamos con Él y vivimos con Él intimidad y que todo lo que nosotros expresamos hacia afuera es porque nosotros lo alcanzamos y lo logramos en intimidad, o sea, en la parte interior. A partir de hoy, determínese a ser primero la persona que usted es y a ser la persona que Dios dice que usted es. Y en esa determinación establezca prioridades, cumpla con sus deberes con usted mismo y seguramente veremos a un cristiano maduro, eficiente y eficaz en el cumplimiento de los deberes externos. Por eso, pidámosle al Señor en este minuto que nos ayude en este proceso, que nos permita mirar hacia nosotros mismos para revisar en qué nivel estamos nosotros de los deberes que debemos cumplir con nosotros mismos. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, por lo que hoy traes a nosotros, Señor. Señor, es poner en orden las cosas de nuestra vida, es poner en orden nuestras capacidades, nuestras prioridades, es poner en el orden que tú determinas la ejecución de las cosas, Señor. Permítenos bajo la unción y dirección de tu Espíritu Santo, mirarnos a nosotros mismos en función de los deberes que debemos cumplir con nosotros mismos. Mirar en nuestro interior. Si nosotros tenemos esa autoestima, si tenemos esa valoración, si tenemos esa identidad, si luchamos por nuestro crecimiento, si nos protegemos a nosotros mismos. Mirar en qué nivel tenemos esos deberes personales. Y Señor, que a través de tu Espíritu Santo, identifiquemos los deberes que no estamos cumpliendo o los estamos cumpliendo de manera incompleta, Padre Santo, para que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a fortalecer ese ser interior, ese espíritu en nosotros que nos permitirá y nos preparará, como dice la palabra, para toda buena obra, Señor. Estamos ante ti, Señor, reconociendo que somos materia en proceso, que no estamos perfeccionados y que necesitamos la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida para cumplir los deberes con nosotros mismos, pero también los deberes con los demás y así en el proceso ser capaces al fin de cumplir los deberes que tenemos con Dios. Gracias, Padre Santo, te damos. Bendecimos a nuestros hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias por el privilegio que hemos tenido hasta aquí y bendecidos todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dejamos por acá a nuestro pastor Raúl. Bendiciones, hermanos.